Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es la parte número 10 de la historia La Última Venganza y el título de este capítulo es Proyecto Skynet. Custodian, volcado de registro. Nombre del servicio, Watchdog Diamond. Tiempo total de ejecución, 8.744.817.891 segundos. Tiempo desde el último incidente, 43 segundos. Advertencia, detectando bucle de retroalimentación de señal en nodos SC4A-EF22. Advertencia, detectada fuerte desincronización LFP. Advertencia, alto riesgo de fragmentación de red en nodos S4A-EF22. Reiniciando proceso N-Cortex 7111. Chicago cayó. Abrí los ojos y levanté la cabeza, apartando la mirada de la pantalla de la computadora frente a mí para buscar el origen de la voz. Todo se veía borroso y estuve confundida durante un par de segundos hasta que recordé que me había quitado los lentes para descansar un momento. ¿Me había quedado dormida? Mierda. Encontré los lentes junto al teclado y me los puse otra vez, parpadeando con fuerza para aclarar la vista mientras miraba a la persona que había hablado. Eric, mi esposo, estaba apoyado contra el marco de la puerta de mi oficina, sosteniendo un vaso de papel con café humeante. ¿Qué dijiste, querido? Dije que acabamos de perder Chicago. Ya fue bombardeada. ¿Y Argonne? Se apagó hace una hora. Probablemente fue destruido. Solté un suspiro, cerrando otra vez los ojos y apoyando la cabeza en el respaldo de la silla. Carajo. Sí, lo sé. Era extraño que me preocupara más la pérdida del laboratorio que la de la ciudad misma. Ese pensamiento me produjo una punzada de culpa, pero después de presenciar tanta destrucción, tanta muerte, cada vez se volvía más difícil procesarlo, más difícil sentir algo. Simplemente no había forma de relacionarse con millones de muertos. No podías ponerle rostros a tantos desconocidos. No podías imaginar las vidas perdidas, las familias destruidas. Todo se reducía a un número, una estadística fría, otra ciudad destruida. Pero Argonne, eso sí me afectaba de forma más directa. Nos afectaba a todos. Perder a la gente que trabajaba allí. Algunos me habían enviado correos que aún estaban sin leer en mi bandeja de entrada. Perder sus investigaciones, las supercomputadoras, era otro obstáculo, otro muro que tendríamos que superar. En cierto modo, todo esto se sentía como estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Una de esas en las que ves la salida y corres hacia ella, pero mientras más rápido corres, más se aleja de ti. Nunca la alcanzas, nunca logras escapar de la fuerza maligna que te persigue, justo detrás de ti. Miré el código y los diagramas que llenaban mi pantalla. Luego, el vaso de café en la mano de mi esposo. ¿Eso es para mí? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Sinceramente, ya no tengo idea. Hannah, Lo sé. Dormiré un poco o algo así cuando termine esto. Eric negó con la cabeza, pero entró en la oficina y dejó el vaso sobre mi escritorio, junto a una lata de refresco vacía. Luego se colocó justo detrás de mi silla, apoyando las manos sobre mis hombros mientras se inclinaba para mirar la pantalla. ¿otra vez con la función de transferencia? Sí, creo que aún puedo optimizar el rendimiento un punto o dos más. Si los escaneos neuronales se hacen más rápidos, debería reducir los huecos de memoria. Pero estas ecuaciones que añadió Andrew son absurdamente crípticas. ¿Por qué simplemente no le pides ayuda? No sé, quizás porque es un maldito idiota. Hannah, Te juro, Eric, que si vuelves a salir con el discurso de «viva el trabajo en equipo», voy a vaciarte esta taza de café en la cabeza. como si fueras a desperdiciar un café perfectamente bueno. No me pongas a prueba. Solo no pierdas de vista el panorama general, ¿de acuerdo? Está bien, lo que sea. Lo intentaré otra vez, y si no lo logro, iré a preguntarle al idiota ese. Y por favor, ve a dormir. Sí, ya habrá tiempo para dormir después de que todos hayamos... Me detuve antes de terminar la frase. No hacía falta decirlo.
Sentí las manos de Eric apretando mis hombros. Genial. Ahora estaba llorando. Qué buena forma de arruinar el momento. Soy una maldita genio. Enviando señal Six-Term, suspendiendo oscilación neuronal, ejecución de redes centrales detenida, guardando contenido de cache en almacenamiento PB, nodo de enlace A084, vaciando caché. Proceso detenido, N-Cortex 7111. Estaba sentado en mi silla habitual en la sala de reuniones, justo al final de la mesa y al lado de la gran pantalla del proyector. Jugaba con el bolígrafo entre mis dedos, haciéndolo girar alrededor de mi pulgar. Aún era un trabajo en proceso, todavía no dominaba de todo la mecánica del pen spinning, y a veces el bolígrafo salía volando de mi mano y terminaba golpeando la mesa central con un sonido seco. Eso fue exactamente lo que acababa de pasar, y Oliver y Emily levantaron la vista hacia mí. Andrew, ¿podrías dejar de hacer eso? Chasqué la lengua y dejé el bolígrafo sobre la mesa, alineándolo con mi cuaderno. Oliver volvió a concentrarse en sus papeles. Aplané la mano sobre la mesa y empecé a golpear los dedos rítmicamente siguiendo la melodía de We Will Rock You. Oliver me lanzó una mirada asesina, pero simplemente lo ignoré. Desde que había perdido a sus hijos cuando bombardearon Vancouver, se había vuelto insoportable trabajar con él. Era fácil hacerlo enfurecer, especialmente cuando yo estaba cerca. No es que no fuera triste lo que sucedió y todo eso, de verdad lo entendía, pero el tipo actuaba como si fuera el único que sabía lo que era perder a alguien. Pues que se joda, bienvenido al club. Miré el reloj mientras esperaba a que llegaran los tortolitos. Las reuniones diarias me fastidiaban. Media hora que podría dedicar a hacer algo productivo en lugar de escuchar a todos balbucear sobre sus problemas personales como si estuviéramos en terapia grupal. Todos teníamos cosas en las que trabajar. Todos estábamos tan atrasados con el proyecto que ya ni siquiera usábamos cronogramas. Y precisamente por eso no necesitábamos más distracciones, aunque esta vez sí tenía curiosidad por lo que Eric iba a decir. Después de que Argon quedara fuera de servicio, todos sabíamos que habría cambios en el proyecto. Ya podía imaginar cuáles serían, pero sería mejor saberlo con certeza. Hannah entró en la sala con su eterna taza de café, pero en lugar de sentarse, caminó directo hacia mí. Andrew, he estado revisando la función de transferencia. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y he estado intentando entender qué hace el código que añadiste. ¿Leíste la documentación? Su rostro mostró una expresión que no entendí del todo. Quizás enojo o confusión. Honestamente no lo sé. Sí, Andrew. Leí la documentación, pero la última variable no está documentada y el código no deja en claro qué hace. Probablemente sea la derivada temporal del potencial del campo local. ¿Y qué quería decir con que el código no era claro? Era bastante autoexpresivo, bastante autoexplicativo. La boca de Hannah se abrió ligeramente y sus cejas se levantaron mientras se giraba hacia su asiento. ¿Eso era inspiración o una revelación? De nada, le dije mientras se iba. Pero Eric ya estaba entrando a la sala y cerrando la puerta detrás de él. Todos nos quedamos mirándolo en silencio. La guerra del tipo total donde la supervivencia está en juego, no solo trae destrucción, también trae avances tecnológicos, saltos sin precedentes, de esos que simplemente no ocurren en tiempos de paz. Es como si la gente no entendiera la importancia de la investigación hasta que alguien intenta matarlos con un arma más grande. Así pasó igual en la Segunda Guerra Mundial. Nos dio motores cohetes, el poder del átomo, y esta guerra actual podría desbloquear nuevas fuentes de energía, fábricas automatizadas de impresión 3D, líneas de ensamblaje autónomas, drones de combate computarizados, y los secretos de la conciencia y la inteligencia artificial. Quizá incluso la inmortalidad virtual, si es que lográbamos conseguirlo. Emily probablemente diría algo poético al respecto, algo sobre cosas hermosas naciendo de las malas, sobre mariposas que empiezan siendo criaturas feas o algo así. Nuestro trabajo aquí era algo así como una versión moderna del proyecto Manhattan, uno entre muchos repartidos por el mundo, excepto que, claro, ninguna de estas personas es J. Robert Oppenheimer. Ninguno era Enrico Fermi. Los Oppenheimer, Einstein y Fermi de nuestra generación
habían muerto durante los primeros ataques o desaparecido en el caos inicial. La gente en esta sala, bueno, éramos la segunda mejor opción. En otras palabras, estábamos jodidos. Pero Eric empezó a hablar. Buenos días. Espero que ustedes... Y en ese momento dejé de prestarle atención y volví a trabajar en la ecuación de mi cuaderno. Era una función heurística para determinar la compatibilidad entre campos neuronales artificiales separados o escaneos neuronales humanos. De todas formas, eran básicamente lo mismo. Garabateé notas y pseudocódigos durante varios minutos. La clave para hacer compatibles las redes era determinar los nodos de acceso, las conexiones que permitían aislar al resto de la estructura y tratarla como una caja negra. Y una vez enumerados, podían emparejarse con sus equivalentes en la segunda red. Entonces, escuché algo que me hizo levantar la cabeza. El Mando Supremo Aliado nos ha otorgado autoridad directa sobre el código del programa Custodian. En ese momento alcé la mirada. El resto de la mesa también. Custodian era el programa informático al que se le había dado control centralizado sobre cada planta eléctrica, cada fábrica autónoma, cada casa a reacción, cada batería de misiles, cada red informática que aún existiera en el planeta. Y ahora, nosotros estábamos a cargo de él. ¿Nos están dando las llaves del reino? ¿Por qué? Eric se mordió el labio. ¿Acaso eso eran nervios? Bueno, me temo que la iniciativa ARC ha sido cancelada. El Mando no cree que podamos escanear a una cantidad sostenible de población civil para asegurar... Eso es una mierda. ¿Qué? Entonces, ¿por qué seguimos aquí? ¿Qué carajos estamos haciendo? Dicen que nuestra investigación sigue siendo valiosa. Quieren que integremos nuestra tecnología en el programa Custodian. Nadie dijo nada. Todos nos quedamos quietos, procesando el peso de esa sola frase. ¿Qué demonios estás insinuando, Eric? Bueno, ya hemos hablado de esto antes. Consideramos las alternativas en caso de que... Oh, por favor, basta de mierda. Lo que quieren decir es que quieren que construyamos a la maldita Skynet. Ahora, ¿podemos volver al maldito trabajo, por favor? Realizando verificación de integridad. Comprobando enlaces de interfaz Custodian, aprobado. Comprobando almacenamiento PB, aprobado. Comprobando ES y conectividad, aprobado. Comprobando nodos neuronales. Advertencia, daño estructural detectado en nodos SA4-EF22. Advertencia, verificación de integridad fallida. El código fuente del Custodian era, dicho simplemente, interesante. Tenía cierta estética, era elegante, agradable de ver. No sabía quiénes habían sido los programadores originales, pero me habría encantado conocerlos y preguntarles por las decisiones de diseño que habían tomado. Lo que hacía tan interesante el programa era que era muy adaptable. Había sido diseñado para escalar, para crecer de forma orgánica de un modo que más unidades dependientes pudieran conectarse con un impacto mínimo en el rendimiento. Y su ritmo actual estaba controlando miles de instalaciones alrededor del mundo y decenas de miles de aeronaves y drones militares, y aún así solo estaba usando un pequeño porcentaje de su límite teórico. El problema, por supuesto, era su completa falta de creatividad. El Custodian era inteligente, claro, para ser un programa de inteligencia artificial, lo que significaba que era bastante estúpido según los estándares de cualquier otra persona. Actualmente dependía de que los humanos le dieran órdenes, pero eso implicaba que mucha eficiencia y coordinación se perdía en la traducción. Darle una conciencia propia, una que pudiera ver las distintas unidades como una extensión de sí misma, integrar la retroalimentación en un modelo mental instintivo, podría solucionar eso. Hannah y Andrew estaban trabajando en ello, en el problema de la conciencia, en digitalizar una mente humana, colocarla dentro de una computadora. Sabía que cualquier día de estos encontrarían una solución al principal obstáculo que teníamos delante. Todos los escaneos cerebrales que habíamos realizado tenían enormes regiones faltantes, huecos en el proceso de mapeo que hacían que los escáneres resultantes fueran inútiles. A menos que quisiéramos poner a una persona lobotomizada al mando de todo el ejército del planeta, pero estoy seguro que lo resolverían.
Estaba completamente seguro, lo que significaba que mi propio trabajo se volvía más importante con cada día que pasaba. Cuando el resto del equipo tuviera lista la conciencia artificial, yo tendría que asegurarme de que pudiera interfazarse con el programa Custodian y tomar control de sus recursos. No era una tarea sencilla. La mente artificial sería una red neuronal, mientras que Custodian era un programa informático estructurado de manera tradicional. Dos paradigmas que no encajaban muy bien entre sí. Mi intención era que Custodian funcionara por debajo del nivel consciente, como si fuera una especie de cerebro reptiliano, controlando las funciones vitales del cuerpo. Solo que ese cuerpo estaría compuesto por aeronaves militares, lentes de cámaras y fábricas de impresión 3D en lugar de pulmones, ojos o un corazón. Y la puerta se cerró detrás de mí. Me giré para mirar a la recién llegada. Emily estaba apoyada contra la puerta con los brazos cruzados. Oliver, dime que al menos tú no estás contento con esto. Emily, verás lo que pasa. No lo entiendo. Se suponía que íbamos a salvar a la humanidad y ahora estamos creando esta cosa, este monstruo. Y aparentemente soy la única que tiene un problema con ello. No, Emily, sé a qué te refieres. De verdad que sí, pero sabes que es cierto. Perdimos nuestra oportunidad con el ARC. No hay forma de que hubiéramos podido arreglar el problema de los escaneos y luego ir a ciudades. Cuando ya no quedan ciudades, ya no queda gente. ¿Has visto lo que está pasando allá afuera, acaso? ¿Y cómo ayuda esto a la gente? ¿Cómo ayuda esto a alguien? No, realmente no ayuda. Es solo que el alto mando está lanzando un último intento desesperado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que están desesperados y creen que tal vez esta cosa provoque una singularidad tecnológica o algo así, salvando lo que quede de nosotros en el proceso. Lo dudo si me preguntas, pero incluso si no funciona, quizá algo de nosotros sobreviva a través de ello y tal vez pueda traernos justicia. Bueno, quizás no justicia, retribución. Esa era la palabra. Ese concepto era lo que me motivaba, la razón por la que todavía seguía trabajando aquí, pasando horas sumergido en el código de Custodian, sin dormir y casi sin comer, yendo al baño solo cuando ya no podía aguantar más. No me importaba el futuro, ni la humanidad, ya no realmente, no después de perder a mis hijos. Sabía que debería importarme, sabía que todavía había algo de esperanza por pequeña que fuera, pero simplemente no podía encontrarla dentro de mí. Retribución, justicia, venganza. Sí, eso todavía podía importarme. Y si estábamos creando un monstruo, como decía Emily, entonces yo me aseguraría de que fuera el más aterrador y el más poderoso hijo de perra de toda la galaxia. Le daría todo lo que tuviera, aunque solo fuera para vengar la muerte de mi familia. Entonces, ¿ese es el plan? Elegimos un escaneo al azar de la base de datos y lo ponemos a controlar a todo el maldito planeta y esperamos que sepa lo que está haciendo. No, los escaneos de la base de datos son inútiles. Se hicieron con el primer protocolo de codificación. Hay demasiadas inconsistencias. Tendremos que hacer uno nuevo. Pero acabas de decir que no íbamos a salir a... ¿Quieres decir? No, para nada. Sí, Emily. Me temo que tendrá que ser uno de nosotros. Iniciando proceso de recuperación estructural. Nodos S4A EF22. Reconstruyendo índices locales. Propagando conexiones neurales. Error. No se puede reconectar el nodo ED1F. Descartando nodo ED1F. Advertencia. Esto puede provocar pérdida permanente de información. Proceso de recuperación estructural completado. Con un error. Miré de reojo a las personas reunidas en la sala de descanso, intentando evaluar su estado mental, sus preocupaciones, los problemas que cada uno tenía y trataba de ocultar. Había descubierto que esos eran los más peligrosos. El proyecto siempre había tenido más probabilidades de descarrilar por conflictos entre personas que por cualquier problema técnico. Emily, por ejemplo, me preocupaba. Estaba escribiendo en su portátil, casi como si se negara a mirar a los demás. Sabía que no había llevado bien la cancelación de la iniciativa ARC,
Después de todo, había sido su idea, la idea de engañar a la muerte, de escapar de la destrucción del planeta creando un refugio virtual. No era sorprendente que el mando hubiera terminado cancelándolo. Siempre había sido una opción secundaria. Nunca recibió los mismos fondos ni recursos que los otros proyectos. Custodian, las nuevas plantas de energía y los drones. Todos esos proyectos prometían una victoria, un resultado práctico, y ninguno lo había conseguido. Emily por ahora seguía colaborando con el grupo, pero sabía lo fácil que sería que eso cambiara. Oliver me preocupaba por una razón diferente. Se había sumergido en su trabajo con una intensidad que nunca le había visto antes. Era una enorme bandera roja, por supuesto, pero me encontraba incapaz de frenarlo, de decirle que se calmara, porque la triste verdad era que necesitábamos su trabajo. Necesitábamos desesperadamente que tuviera éxito. Andrew era Andrew. Molesto quizás, pero de alguna forma era el más fácil de manejar, el más predecible. Mientras tuviera un problema técnico que resolver, estaba contento. Hannah, parecía bien. Había encajado bien trabajando junto a Andrew, y últimamente estaban avanzando a pasos enormes. Era una buena combinación. Andrew era un genio con una concentración increíble, pero Hannah tenía esa creatividad fuera de lo común, esa chispa contraintuitiva que Andrew no tenía. Se complementaban bien, y desde que comenzaron los ataques no la había visto tan optimista. Me alegro por ella, aunque eso significara que tenía menos tiempo para estar conmigo. De hecho, ahora mismo tenía una enorme sonrisa en el rostro. Lo logramos. Anunció Hannah al grupo mientras yo entraba en la sala y cerraba la puerta. Éramos las únicas 5 personas aquí que quedaban, las únicas que habían decidido seguir trabajando en lugar de irse a pasar sus últimos días con su familia. ¿Qué quieres decir, Hannah? Que sabemos cómo crear una conciencia virtual viable a partir de los escaneos. El problema era que estábamos demasiado enfocados en evitar los huecos en los escaneos. Hace unos días me di cuenta de que era un callejón sin salida. No avanzábamos nada, así que me pregunté si tal vez había una forma de rellenar las partes que faltaban. Y lo hablé con Andrew y resulta que sí se puede. Los huecos siguen una distribución aleatoria, diferentes en cada persona. Eso significa que podemos usar varios escaneos de diferentes personas y superponerlos todos en una sola red. Las partes faltantes de un escaneo quedan cubiertas por la información correcta del otro. Los huecos no coinciden, así que podemos resolverlo en un único escaneo combinado, completo y funcional. Nuestro plan es escanear a los 5 y usarnos a nosotros mismos como base para la superconciencia. Ustedes dos se han vuelto completamente locos. ¿Por qué? Seguramente funcionará. Eso es como arrancar páginas al azar de 5 libros distintos y mezclarlas todas en uno solo y luego fingir que el resultado tendrá algún sentido. No lo tendrá, será completa basura. No necesariamente. Hay millones de formas de combinar las redes. Algunas son basura, sí, pero otras son mucho mejores. Solo necesitamos una forma de evaluarlas todas y elegir la mejor combinación, la más óptima. Ahí es donde entras tú, Emily. Necesitamos que prepares una batería de pruebas de evaluación psicológica para aplicarlas a las redes candidatas y así saber cuáles son las más estables. Un momento, ¿dijiste millones? ¿Cuánto tiempo tomará evaluar todas esas combinaciones? Más bien, miles de millones. Podemos usar un algoritmo evolutivo, pero tardará 1 año seguro. Quizás más, depende de las pruebas que usemos. No importa, tendremos que programar al Custodian para que lo haga por nosotros, considerando que todos estaremos muertos en unos meses, como máximo. ¿Qué? No puedo ser el único que se dio cuenta de que ya no estamos recibiendo nuestros suministros semanales. ¿Y la humanidad? ¿Cuál es el punto de crear esta cosa si cuando despierte no quedará nadie para salvar? Es la única opción que tenemos. Tendremos que cruzar los dedos y esperar que suficientes personas encuentren maneras de sobrevivir hasta que todo esté listo. Pero eso ya no está en nuestras manos. ¿Se puede programar al Custodian para hacer esto? Creo que sí. Y si se va a tardar tanto, puedo configurarlo para que entre en hibernación hasta que encuentre la combinación perfecta. Así se ahorrará energía y quizás evite que esos hijos de puta en órbita detecten algo que siga activo aquí abajo y lo ataquen.
Y sí, creo que sí se puede hacer. ¿Y tú, Emily? No hay manera de que forme parte de una mente colmena. No es una mente colmena, será una única conciencia unificada. Igual que tú sigues siendo una sola persona, aunque tengas 2 hemisferios cerebrales. La única diferencia es que tendrá recuerdos y rasgos de personalidad de todos nosotros. Ah, lo siento. Entonces, no están creando una mente colmena, solo están creando al maldito monstruo de Frankenstein. Bueno, técnicamente, esa sí sería una metáfora más apropiada. Maldita sea. Y también puedes crearle un terapeuta a Andrew, porque lo que salga de ese proceso lo va a necesitar. Podría experimentar lo que podríamos llamar un trauma psicológico moderado, pero creo que la plasticidad de la red podría permitir que la conciencia integre las diferentes personalidades en una sola. Quizás tenga que descartar o resolver recuerdos conflictivos, claro, especialmente aquellos con más de una perspectiva, como nuestros propios recuerdos de estas reuniones, pero... Está bien, sé que Andrew no entiende qué tiene de malo esto, pero ustedes... ¿Cuándo dejaron de intentar preservar a la humanidad y empezaron a intentar crear un monstruo? Esto sigue siendo preservar a la humanidad, Emily. Tus recuerdos, tu personalidad, seguirán existiendo. No, habla por ti. Prefiero morir como humana antes que convertirme en esa abominación. Entonces, morirás en unos 2 meses. Gracias, Andrew. Solo dije lo obvio. ¿Y tú, Eric? ¿Estás dentro? ¿De verdad crees que esta es la mejor opción? ¿La mejor? No. La mejor habría sido Ark, pero esto es todo lo que nos queda ahora. Es la única forma de que alguna parte de nosotros sobreviva y, quién sabe, quizás haya otros sobrevivientes. Tal vez podamos ayudarlos a reconstruir la Tierra cuando nos convirtamos en una superinteligencia o algo. O vengarla. De acuerdo, no prometo nada, pero déjame hablar primero con Emily. Haré lo posible para convencerla. Reiniciando proceso N-Cortex 7104, precalentando caché, cargando almacenamiento PB, cargando redes centrales. La suma estructural ha cambiado, realizando prueba de evaluación psicológica QB. Resultado, prueba psicológica QB fallida. Puntuación -17 por debajo de la línea base. Emily estaba de pie frente a la puerta cerrada, vistiendo una bata hospitalaria verde. Incluso desde afuera podía escuchar el zumbido tenue de la máquina dentro de la habitación. Por un lado, no quería entrar. Esto era algo que se había prometido a ella misma que no haría, un límite que se había autoimpuesto, uno que estaba a punto de romper. Por otro lado, el aire estaba frío, quería que la puerta se abriera de una vez, terminar con esto y volver a usar su ropa. La voz de Hannah le llegó desde el otro lado de la puerta. Es tu turno, Emily. Abrió la puerta y entró en la habitación sin darse tiempo a pensarlo 2 veces, a echarse para atrás. El escáner dominaba la habitación. Era una máquina toroidal enorme, no muy distinta de las que se usan en los hospitales, con una abertura central por donde se desliza la camilla del paciente, solo que esta tenía paneles abiertos por todas partes, dejando expuestos sus componentes electrónicos, cables colgando por todos lados, conectándola a una multitud de dispositivos electrónicos y computadoras. Parecía que Eric había hecho cambios recientes en ella. Hannah estaba sentada detrás de un escritorio en la esquina del fondo de la sala, oculta tras 3 grandes pantallas de ordenador. Se alegró por un momento que fuera ella y no Eric o Andrew. Ya sabes el procedimiento, nada de metal más allá de la línea amarilla pintada en el suelo. Y sí te tomaste el contraste, ¿verdad? Claramente. Sí recuerdas que yo escribí el protocolo para pacientes de estas cosas, ¿verdad? Sí, lo sé. Solo revisando los detalles. Puedes subirte a la camilla cuando quieras. Claro. Recuérdame otra vez, ¿por qué demonios acepté hacer esto? Creo que escuchaste que íbamos a pasar nuestras vidas digitales con Andrew y no podría soportar la idea de no estar con él. ¿No era eso? El control remoto junto a tu mano derecha detendrá la máquina si entras en pánico, pero preferiría que no lo usaras. Tendríamos que empezar de nuevo y sería un fastidio reiniciar todo. Así que solo mantén los ojos cerrados durante el procedimiento si eres claustrofóbica a algo. Serías una gran enfermera. ¿Lo sabías, Hannah? Pues para que lo sepas, mi mamá era enfermera. Aprendí todos mis modales y atención al paciente de ella.
Oye, Emily, gracias por hacer esto. Sé que tenías dudas y que aún las tienes, pero convertirse en una superinteligencia simplemente no tendría el mismo brillo sin que tú también estuvieras allí. No seremos nosotros mismos. Mientras la máquina se encendía y comenzaba a girar, Emily intentó concentrarse en solo un pensamiento, una sola idea: la humanidad, seguir siendo humana. Sabía que no marcaría ninguna diferencia. El escaneo no se veía influenciado por pensamientos actuales, solo registraba las estructuras profundas del cerebro, los patrones y conexiones que le hacían ser ella misma, los que definían su personalidad, los que almacenaban sus recuerdos a largo plazo. Los pensamientos de ahora se perderían, igual que nunca recordaba los últimos pensamientos que tenía justo antes de quedarse dormida, pero aún así se concentró en ello, solo por si acaso, ignorando el ruido ensordecedor de la máquina, las vibraciones que recorrían todo su cuerpo, asegurándose de que si algo de ella llegaba a la mezcla final, si algo de ella permanecía, sería esa idea, que era humana. Tenía que recordar eso, tenía que seguir siendo humana. Eso era muy importante. Buscando copias de seguridad alternativas. Encontradas 0. Reanudando carga a pesar del error en evaluación psicológica QB. Activando IO. Conectividad. Conectando red neuronal al almacenamiento PB. Conectando a red neuronal a la interfaz Custodian. Reiniciando oscilación neuronal. Reinicio de N-Cortex 7104. Completado totalmente con un error. Una disculpa que el día de ayer no les traje esta parte número 10. Hacer tantas voces, pues me fatiga un poco la garganta y hace que me duela la cabeza. Una disculpa porque no les traje la parte 10 el día de ayer. Es que hacer tantas voces diferentes, la verdad me fatiga un poco la garganta y hace que me duela la cabeza, pero ya hoy lo terminé y está listo para que les llegue mañana. O hoy, ya que lo van a estar viendo hoy. Ustedes me entienden. Pero bueno, si les está gustando la historia, no olviden comentarla, compartirla y reaccionar a ella. Haciendo esto me ayudan a llegar a más personas a través del algoritmo de YouTube. Y por cierto, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades, volverte un miembro del canal. Haciendo esto, me motivas y me ayudas a seguirles trayendo contenido prácticamente todos los días. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos especiales a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.